Siempre antes de una promesa hay una condición. Y el Salmo 23 está condicionado también por una promesa. El Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. La pregunta es: ¿Jehová sí es mi pastor? Porque a mí me puede pastorear muchas cosas. A mí me puede pastorear la internet, a mí me puede pastorear una persona que no conoce al Señor, una novela, una serie. Hay muchas cosas que pueden discipularme a mí y puedo seguir como ese camino, esa línea, ¿no? Pero el Salmo 23 es un salmo que es muy conocido, es muy recitado. El Salmo 23, hay muchas personas que antes de morir lo han recitado. No, venga, ore con el Salmo 23 y eso, bendito. Otros lo tienen colgado en la pared, como diciendo: Dios bendice mi negocio porque yo tengo el Salmo 23. Ha ayudado a muchos huérfanos en su soledad, ha traído bálsamo al corazón desconsolado, a los moribundos, a las viudas, a los enfermos en los hospitales. ¿Cuántos no se han sanado declarando el Salmo 23 con fe? Porque la palabra no vuelve vacía, la palabra es viva y eficaz. Podemos decir que el protagonista de este salmo es el Señor, ¿no? El Dios Todopoderoso. Comienza: Jehová es mi pastor. Vemos algo interesante acá, y es que el rey David lo toma como propio, ¿no? Él no dice Jehová es un pastor, él dice Jehová es mi pastor, lo hace personal. Y bueno, eso me enseña a mí de que yo tengo que tener una relación con el Señor. De ahí parte de que el Salmo 23 no es para todo el mundo, es para aquella persona que es una oveja. Para yo poder declarar el Salmo 23 y que se cumpla mi vida y poderlo vivir y poder experimentar las bendiciones que ahí hay, yo tengo que ser una oveja. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Para hablar de ovejas, el Señor nos muestra, hay una parte de la palabra del Señor que está en Ezequiel 34 del 1 al 6, que habla acerca de las ovejas. Para poder entender un poco más del Salmo 23, vamos a trabajar primero Ezequiel 34 y luego volvemos al Salmo 23, si me alcanza el tiempo. La pastora me dijo que me puedo demorar hasta 3 horas, ¿sí es posible? Había algunas que eran. Bueno, vamos a leerlo. Dice: Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores: ¿ha deshecho Jehová el Señor? Hay de los pastores de Israel que se apacentan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al rey la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Si andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y sobre toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Definitivamente el Señor comienza acá dando una exhortación. No lo hago yo, no lo hago por criticar, porque cualquier persona que se suba a este lugar a liderar, a pastorear, lo que sea, va a cometer alguna falla, algún pecado. Siempre la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, se han destituido de la gloria de Dios. Por eso el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no puedo juzgar a mi pastor y decir: es que mi pastor esto es, o mi pastor, no me gusta cómo predica el anciano, yo no, qué fastidio. Comenzamos a decir cosas porque el Señor está mirando, el Señor está observando. Dice acá, el Señor comienza por la cabeza de su iglesia. ¿Por qué? Porque
Si la cabeza está mala, todo el cuerpo va a estar mal. El Señor comienza exhortando, vuelvo y le digo el Señor, no yo, el Señor comienza exhortando a sus líderes, a sus pastores, y comienza diciéndoles que se han preocupado más por ellos mismos que por las propias ovejas. La palabra narra en la Biblia de un pastor asalariado. El pastor asalariado, ¿qué pasa? Un pastor asalariado no da la vida por las ovejas. Si él ve que viene un depredador y puede pelear con él y ve que no le va a pasar nada, él lo hace. Pero si él ve que son 2 o 3 o más, o que va a salir herido, no, él se hace a un lado y que se coma las que quiera, porque es asalariado. Pero el Señor es el único que da la vida por las ovejas. ¿Será que uno daría la vida por una oveja? Ahí está la pregunta. Es muy difícil llegar a ese nivel que llegó el Señor Jesucristo de dar la vida por sus ovejas. Aquí en el Salmo 34 también nos habla y demanda de aquellos que están cuidando las ovejas, exhortándolos a que el primer lugar obviamente debe ser Dios. Segundo, deben cuidar sus ovejas del ministerio. Por eso el Señor le hizo esa exhortación a Pedro y le dijo: Pedro, pastorea mis ovejas, porque es importante. Entonces, no sé si de pronto ustedes se han dado cuenta, hay personas que uno les comparte el evangelio y están heridas porque ciertos cristianos o ciertos pastores los esquimaron o les hicieron algo. Ay, me han rechazado rotundamente. No, yo no quiero saber nada de los cristianos. Vea, esta persona que no conoce de Dios es mejor que usted, o que los cristianos, o que esa iglesia. Yo, ¿para qué voy por allá si yo soy mejor? O sea, hay autosuficiencia, pero muchas de las veces que ellos hablan de las cosas que ellos dicen es verdad, porque hay cristianos que en algún momento han dado mal testimonio, o un pastor, o un líder, o un anciano, y eso ha dañado las ovejas. Eso ha hecho que las ovejas se retiren. Si usted se pone a mirar, o tal vez usted se ha dado cuenta, o alguien le ha contado: no, yo me fui de tal iglesia o de esta iglesia por esto, esto y esto, porque tal persona me dijo esto, porque tal persona me hizo esto. Sí, obviamente no tienen su mirada puesta en el Señor, y a veces es difícil pasar por esa prueba, por esos momentos difíciles, por los momentos de crítica, porque a veces parece que lo que uno hace no es valorado, tal vez en ese lugar. Entonces esa ovejita queda herida. En esta yo quiero hablarles de algo, y es, en la Biblia y en este pasaje nos muestra diferentes tipos de ovejas. Ya dejemos, digamos, los líderes y los pastores a un lado, que obviamente, como les digo, yo no lo estoy juzgando. Comienza esta palabra dando una exhortación a las cabezas. Si en este momento de pronto usted tiene un liderazgo, Dios le da autoridad en este lugar, podemos comenzar leyendo esto, mirando qué fallas tenemos, en qué le hemos fallado a los demás, para así poder dar un buen testimonio, para así poder atraer a las personas y no que se alejen por causa de nuestro mal testimonio. La palabra del Señor dice acá en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Acá me bota una pregunta: ¿soy yo de la oveja que estoy escuchando la voz de Dios? ¿Soy yo una oveja o una cabrita? La Biblia habla de ovejas y cabras, ¿no? Al final decía aquí, al final pondré a mi derecha las ovejas y aquí a mi izquierda voy a poner los cabritos. Las ovejas en la Biblia se refieren a la bondad, mansedumbre, mientras que las cabritas ya es
tipifican rebeldía, que no se someten, que se saltan la cerca. Y el Señor aquí me está hablando de algunas que las vamos a ver en esta noche rápidamente. La primera que el Señor nos habla es que no fortaleciste a las débiles, dice el Señor ahí en su palabra. ¿Cuáles son las débiles? Son esas ovejitas que no se alimentan muy bien. En el plano físico, una ovejita débil es presa fácil para un depredador. Trayéndolo al plano espiritual o de iglesia, una ovejita débil es aquella ovejita que no está leyendo la palabra. Es esa ovejita que no está orando constantemente, o que no hace un devocional, que no está en un discipulado. Es una ovejita que está mal alimentada. Es una ovejita que no se ocupa de las cosas espirituales. Hay personas que llevan muchos años yendo a un lugar, pero les cuesta trabajo servir en algún ministerio. Es porque estamos débiles espiritualmente. Es de la primera ovejita que el Señor habla ahí. Es una ovejita que no está bien fundamentada en la palabra del Señor. Recordemos que el Señor dice que si yo me fundamento, si me paro sobre la roca que es Cristo, seré inamovible, mi casa será inamovible. Pero si yo coloco mi fundamento sobre la arena, ahí es cuando esa casa va a destrucción y va a caer. Entonces, para yo ser una ovejita fuerte, como me quiere el Señor, y no ser una ovejita débil, yo tengo que discipularme, tengo que buscar al Señor. No basta con lo que recibimos acá cada 8 días. Es importante hacerlo constantemente. En nuestra casa, tiene un tiempito libre, instale una Biblia en el celular y vamos a leerla. En todo tiempo podemos hacerlo, podemos orar. Una ovejita débil es aquella ovejita que cualquier viento de doctrina la separa del camino verdadero. Es una ovejita que no sabe, no tiene conocimiento de la Biblia, por lo tanto, cualquier doctrina, cualquier falsa doctrina, cualquier filosofía la aparta del camino del Señor. ¿Por qué? Porque no está bien fundamentada. Entonces es una ovejita presa fácil de los falsos profetas. Romanos 14:1 dice: esto ya también va para aquellas ovejitas que tienen un liderazgo en la iglesia. En la traducción en lenguaje actual internacional dice: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ello, no discutan. Este es el consejo que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque la ovejita débil se siente por todo, ¿sí? La ovejita débil, el pastor, la pastora un día no lo saludó, ya, me voy. Se va a la iglesia. Cualquier problemita que tenga, me voy. Y allá han andado como 10 iglesias, 10, 20 iglesias. Cuando lleguen delante de la presencia del Señor, el Señor les va a preguntar: ojito, ¿y dónde te congregas? Señor, es que no me acuerdo, es que tantas que... Porque son ovejitas que se dejan llevar fácilmente por cualquier doctrina, porque no están fundamentadas en la palabra. Por eso es necesario que usted y yo leamos la palabra, no solamente la leamos, sino que nos la grabemos. Un día yo recibí un ataque, pasó una persona, yo sentí algo feo, no sé si era un brujo o qué, y comenzó a decir cosas. Yo me estaba sintiendo como mal y comencé a declarar la palabra. El número 23:19 dice: no hay brujería ni agüero que funcione contra el pueblo de Dios, escrito está. Comencé a orar y eso se fue, no pudo tocarme. Pero si yo no sé palabra en ese momento, quizás en ese momento me hubiera pasado algo, porque recibí un ataque del enemigo y como me he esforzado por grabarme la palabra, tuve cómo responder ante un ataque del enemigo. Pero la ovejita débil no lo puede hacer, porque no se ha grabado la palabra en su mente y en su corazón. Si en ese momento yo le digo a esa persona, no, porque escrito está, coge la Biblia y le da, no sirve, no funciona. El enemigo solo retrocede con la palabra del Señor. Recordemos que el Señor, cuando
Satanás lo tentó, le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Que eso me está llevando a mí a grabarme la palabra. Si yo como oveja no me grabo la palabra, si no la declaro, ¿qué puedo decirle al enemigo? Yo le hubiera podido decir a esa persona, ay, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué tiene que ver con el ataque que me estaba lanzando? Para cada ataque del enemigo tiene que haber una palabra que coincida con el ataque que me está enviando. Pero si yo no me sé la palabra, o qué tal si quemaran todas las Biblias y que solo quedara lo que usted sabe, ¿es suficiente? Si el Señor le dice, bueno, no hay Biblias, usted adelante va a predicar, ¿qué va a enseñar? ¿Ya la tiene grabada en la mente y en el corazón? ¿Ya la tengo grabada yo? Por eso es importante que dejemos a un lado, digamos, ser bebés espirituales para ya comenzar a crecer espiritualmente. Yo no puedo quedarme toda la vida sentado en una silla y siendo una ovejita simplemente. El Señor que quiere que yo pase a ser una oveja que le sirva, que dé a otros, que enseñe a otros. Los maduros en Cristo no deben atacar ni exigir a los que están llegando nuevos. Lo que nosotros hemos vivido, un proceso largo, ellos hasta ahora están comenzando. O sea, nosotros llevamos años de cristiano, pero la vida que viene nueva, que es débil, no lo va a poder soportar. Por eso nosotros no podemos coger la presión de que tiene que ser ya, que tiene que cambiar ya, no, porque es una ovejita que todavía le falta crecer en el Señor. Y para eso tiene un redil, una oveja, ovejitas que van a estar a su lado para enseñarles día a día. La otra ovejita de la cual habla el Señor es la oveja enferma. Dice ahí, no curaron a la enferma. Son ovejitas que están dolidas o que vienen dolidas de otros lugares. Son ovejitas que tal vez nosotros mismos hemos lastimado. Pero si el Señor las trajo hasta aquí, si el Señor la trajo a usted, a mí, hasta este lugar, es porque Dios quiere hacer algo en usted y quiere hacer algo en mí. Por eso cuando hay un problema, una discusión, cualquier cosa que usted siente mal, que no le guste, la palabra de Dios dice, hierro con hierro se aguza. O sea, si yo me voy porque ocurrió un problema, entonces me voy para otra iglesia, y cuando haya otro problema, entonces me voy para otro, y nunca voy a poder crecer. Por eso esa ovejita enferma, ¿qué hace la ovejita enferma? Ella se aísla, porque no está recibiendo un cuidado de parte de su pastor o sus líderes. Esa ovejita va a tener malas relaciones interpersonales, va a ser una ovejita conflictiva. Son esas personas que no se les puede decir nada porque ya levantan la voz o contestan mal. Son esas ovejitas que mantienen airadas. Son las ovejitas que critican, lanzan juicios, son conflictivas constantemente. Recordemos que la palabra del Señor dice que una casa dividida o un reino dividido contra sí mismo no prospera. Por eso debe haber unidad tanto en la iglesia, así como en nuestra casa. Yo no puedo estar dividido con mi esposa ni conmigo porque eso no va a prosperar. Me puedo pegar la rodilla orando, pero si no hay unidad en la casa, no va a haber prosperidad, no va a haber la bendición. Y entonces esa ovejita se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios no me bendice a mí? Es porque a veces el problema no son las otras ovejas, el problema soy yo. El problema es mi temperamento, mi carácter, mi forma de ser. El problema es que yo no me aguanto que me hagan una exhortación, que me digan algo, porque entonces ya me siento y me voy. Ese es el problema con esa ovejita enferma. La palabra del Señor dice en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros que ya debemos estar espiritualmente más crecidos?
más altos, más fuertes. Tener compasión, compasión de las ovejas, compasión de las otras personas. No ser arrogantes, no ser altivos. Si va a hacer una exhortación, hay que hacerlo con amor, como si usted lo fuera a hacer a un padre, a una madre o a una persona que usted quiere mucho. Esa ovejita enferma yo tengo que llevarla a que ella recapacite y hacerla entender a través del Espíritu Santo de que necesita un pastor, que necesita ser pastoreada, que necesita ser ministrada y que necesita estar en medio del redil. Hay personas que pretenden recibir esa sanidad por fuera del redil, no es posible. ¿Qué le pasa a una ovejita que se sale del redil? ¿Será que le va a ir bien? No creo, ¿cierto? Porque una ovejita es mansa. Ella no es un animal, ella no es un depredador, no es un de pelea. Cualquier depredador, cualquier animal la puede coger y la mata. Porque su forma de ser, su forma de actuar es así. Ella necesita de alguien. Y al igual somos nosotros, como cristianos, necesitamos de un pastor, necesitamos de un redil. Porque por eso les decía ahorita, hierro con hierro se abusa. O sea, yo necesito de estarle limando con mi hermano de las asperezas para poder crecer. Ahí es donde yo voy a crecer. Pero si yo me enfermo y me aparto y me voy, llega a otra iglesia y va a pasar lo mismo y se va, ¿cuándo va a ser sanada? Siempre esa ovejita va a tener el mismo problema. Bueno, pasemos a la otra ovejita, que es la perniquebrada, de la cual habla el Señor ahí. La perniquebrada, esta ovejita está en el redil. Es una ovejita voluntariosa, pero no se adapta al ritmo del pastor y a veces se retrasa y otras veces se adelanta, arrastrándose a las demás con ella. De pronto quiere comer pastos un día y de pronto no. De pronto quiere estar aquí y de pronto quiere estar en otro lugar. De pronto quiere estar en esta iglesia, de pronto quiere estar en otra. De pronto no le gusta como predica el pastor o la pastora una vez y de pronto sí. Es esa ovejita como inconstante. Es una ovejita que se va a desviar del camino porque no acepta una corrección. Recordemos que una ovejita fuera del redil no va a poder sobrevivir, se va a exponer a los peligros, a los depredadores. Por eso el pastor a la perniquebrada entonces llega ahí con el cayado, que es una varita como con una curvita, le coge su cabecita y la guía y la vuelve a traer al redil. Para eso es el cayado que tiene el pastor, para coger a las ovejitas que están desviando y con amor. Hay ovejitas que ya reinciden en el pecado, ¿no? Que ya no quieren estar ahí, que resiste el trato que le da el pastor. A veces esa ovejita causa conflicto con las demás ovejitas, como que se pelea y no quiere estar ahí, como que sí, como que no, como que usted no me gusta, no me toquen, que mi lana es más blanca y que yo soy más bonita. Y esa ovejita conflictiva también. Pero ahí es cuando el pastor llega a un momento en que esa oveja, de la cual habla el Señor acá, que es la oveja perniquebrada, la toma en sus brazos y le jala el muslo. Entonces la ovejita queda dislocada y comienza como a cojear. Parece terrible que un pastor haga eso, ¿cierto? O sea, uno dice, uy, no, ¿cómo un pastor le va a hacer eso a una ovejita? ¿No? Pero lo hacen. Un pastor en su vida, en su trabajo, lo hace, precisamente para que esa ovejita aprenda a caminar al lado del pastor. Si esa ovejita no aprende a caminar al lado del pastor, posiblemente no sobreviva. Trayéndolo al plano espiritual o al plano de iglesia, ¿qué ocasiona o cuál es el fin de esto? Cuando una ovejita se le quiere la patica, entonces ella comienza a caminar al ritmo del pastor y estar al lado de él para que la ayude, para que la consienta, para que venga, no se quede y vaya al lado del pastor. Entonces esa ovejita comienza a coger el ritmo del pastor. Igual pasa en la vida, en nuestra vida.
Hay momentos que han pasado situaciones difíciles, situaciones que nosotros no entendemos y que le preguntamos al Señor, venga, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué tal familiar? Hay cosas que Dios permite con propósitos de restauración. A esa ovejita obviamente le va a doler que el pastor le descoyunte el muslo. Yo tengo unas marcas acá en este brazo y otra acá en la pierna. Estaba andando como medio chueco, ya conociendo al Señor. Mis inicios, ¿no? En mis inicios. Estoy hablando hace más de 24 años. Y yo iba en una cicla, siendo cristiano, ¿no? Cuando siento que me pegan por detrás y yo salí volando yo creo que como unos 15 metros, caí y antes de caer yo sentí como una mano me hizo esto, porque yo iba a caer de espaldas y caí así. Entonces alcancé a mirar y me alcancé a botar al lado de la carretera. Y el Señor, el Señor paró y me dijo, uy, ¿qué le pasó? La cicla quedó vuelto a nada. Y yo en ese momento sentí la reprensión del Señor, que el Señor me estaba como descoyuntando, quedé cojeando, me quedaron las marcas. Yo me miro y digo, Señor, ayúdame, no permitas que yo vuelva a caer en cosas, dame la fortaleza. Pero cada vez que yo miro esa marca en mi brazo, yo sé por qué pasó, por qué me pegó esa levantada. Casi me daña el caminado el Señor. Bueno, gracias a Dios quedé caminando hoy. Pero lo que yo les estoy diciendo es eso, de que va a llegar un momento en que el Señor nos va a dar la corrección. Porque como cristianos hay cosas que nosotros no debemos hacer. Las podemos hacer, pero no debemos hacer. Hay lugares que nosotros como cristianos no debemos visitar, no debemos estar. Bueno, no me van a asustar, pero yo les voy a contar un testimonio. Algunos me dicen, eso es mentira. Pero nosotros vivimos es por fe. Una cristiana, la invitaron que a bailar a una discoteca. Y ella estaba como que sí, como que no, ¿será que sí? No, no pasa nada. Se fue el muchacho. Estaban en la noche en medio de una discusión que había sobre un disparo. Y acierte a quién se lo pegaron. Casi siempre que hay un problema y un cristiano está en un lugar que no debe, el que lleva el bulto es él. Sí, casi siempre. ¿Por qué? Porque el enemigo va a decir, vean, esta es la oportunidad perfecta para yo llevármelo. ¿Por qué? Porque lo coge en un lugar que no debe estar. El Señor exhorta y dice que Él no quiere pies presurosos a correr al mal. Un amigo mío se murió, le dio un infarto subiendo las escaleras de la iglesia. Yo pregunto, ¿qué tal que hubieran sido las escaleras de un prostíbulo, de una discoteca, de una cantina? Uno dice, bueno, eso pesa. ¿Para dónde iba antes de morir? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Qué era lo que planeaba hacer? Entonces, llega un momento en que el Señor quiebra la patica. Entonces demos pila al Señor que nos ayude. Todos pecamos, todos. Aquí no hay nadie mejor que nadie, ni el que eso acá a predicar no es mejor que el que está allá sentado, no. Todos somos iguales delante del Señor, todos tenemos fallas y todos tenemos que mejorar en cualquier área. Pero como les digo, va a llegar un momento en que el Señor, Dios no lo quiera. Bueno, a mí ya me pasó. No quiero que me pase otra vez. Que Dios me ayude a caminar firme. Un ejemplo de esta ovejita es Jacob. ¿Recuerdan a Jacob? Que peleó con un ángel toda la noche y el Señor le descoyuntó el muslo, quedó andando cojo. ¿Por qué pasó esto? Jacob siempre quiso ganarse la bendición mintiendo, siendo deshonesto. Él siempre quiso hacer su voluntad y no la de Dios.
Él quería ganarse la bendición por sus propios medios, no quería incluir a Dios en ningún lado. Le mintió a su papá, le mintió a su tío, y por eso vinieron consecuencias. Porque siempre quiso hacer las cosas en sus fuerzas, engañando y haciendo cosas que obviamente un día Dios lo iba a tratar. Él pensó que iba a seguir toda la vida así relajado y mintiendo y haciendo de la suya, hasta que llegó el momento en que el Señor dijo: no, no más. Le descoyuntó su muslo como la perniquebrada, y si ustedes leen de ahí en adelante, la vida de Jacob cambió, o sea, fue diferente. Ya le puso otro nombre de bendición. ¿Qué significa descoyuntar? Es el muslo. Esto me lleva a humillación, a un quebranto, a un dolor que a veces no se puede soportar. Pero ese dolor me lleva al arrepentimiento. El propósito del dolor, del sufrimiento, de las pruebas, de las situaciones difíciles, es que eso me debe llevar al Señor. No, hay algunas personas que lo entienden mal y se apartan y se van. No, el Señor está permitiendo eso con el propósito de salvación, de que ustedes y yo seamos mejores cristianos o cristianas. Por eso la idea no es apuntarle a ser un mejor esposo, un mejor trabajador, un mejor amigo, no. La idea es apuntarle a ser un cristiano radical, porque cuando yo le apunto a ser un cristiano radical, entonces el paquete viene completo. Dios me va a bendecir en todas las áreas. Salmo 119, 71, en la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandamientos. En la Reina Valera dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Quiere decir que esto tiene el propósito de quebrantarme, pero a la vez tiene el propósito de restaurarme. Amén. Seguimos con la otra ovejita. Esa es la ovejita perdida. El Señor dice en su palabra que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Tremendo, o sea, el Señor nos salva aún. Yo recuerdo cuando antes de llegar al Señor, unos días antes, yo rechazaba el Evangelio, yo rechazaba a los cristianos, me burlaba de ellos, les hacía cosas, yo era malo. Pero el Señor me sacó con guante de lodo: este me sirve. Pero el Señor lo trae a uno con un propósito. Si el Señor lo llamó a usted primero, antes que a su familia, es porque Dios, a través de su vida, los va a traer a ellos. Así que no se aparte, no se desanime, sigamos adelante. La palabra del Señor dice: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Qué pasa con el enemigo? El cristiano cae y le dice: no, usted no merece la salvación, usted no merece la gracia de Dios, aparte, si usted no sirve para nada. Vuelva a su vez al mundo y le haga morcilla al diablo. Pero ¿qué dice el Señor? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí ve la diferencia? El Señor es bueno. Satanás no. Satanás dice la Biblia que Él viene para hurtar, matar y destruir. ¿Qué es el hurto? El hurto es cuando se abre no se violenta una puerta, sino que se deja como entreabierta. Y ese es el hurto, cuando la persona ve el papayazo y una puerta abierta y entra, roba y chao. Por eso no es robo, es hurto. Si usted y yo abrimos puertas, es cuando entra el enemigo y puede hacer lo que él quiere. Esta ovejita es aquella que no está en el redil, que ya se ha ido por algún motivo. Es una ovejita que se está muriendo espiritualmente. Es una ovejita que hace lo que quiere, va a donde quiere, pero son condiciones de una oveja perdida. Es una oveja que está siendo llevada al matadero por Satanás. ¿Qué podemos hacer nosotros por esta ovejita?
Pídale al Señor en ese momento que le muestre qué persona está apartada. Tal vez hay momentos en que a usted le viene a la mente tal persona y, ay, pero ¿por qué? Es porque el Señor le está poniendo en su mente y en su corazón que ore por esa persona, que llame, que busque. Si usted sabe de alguien que se ha ido de este lugar, búsquela, porque el enemigo tiene un plan de destruirla. ¿Cuántos no se han suicidado? ¿Cuántos cristianos no se han matado? Parece increíble, pero es cierto. Pero una palabra del Señor bastará para sanar. Con un solo versículo de esa palabra puede llenar esa vida y puede volver otra vez al camino. No debemos ser egoístas ni mezquinos. Pídele al Señor que le muestre, o si usted sabe de alguien que está apartado, que no ha vuelto a la iglesia, que se aparta del camino del Señor, así no venga a este lugar, llámelo, búsquelo, insista, persista, hasta que veamos la gloria de Dios en esa ovejita. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Tratar de tolerarnos los unos a los otros. En este redil van a llegar muchas más ovejitas, tal vez unos con cosas, otras con otras, con resabios, con costumbres, pero si el Señor nos puso en esta casa es con un propósito especial, y Dios vemos que ha traído salvación a esta casa, que se predica una palabra de sana doctrina, que Dios ha sanado a los enfermos. Hemos visto milagros en esta casa, así que esa es la tareita de esta noche. Pidamos al Señor que nos muestre cuál persona debemos llegar y comencemos a orar por ella. Señor Espíritu Santo, yo te pido, Señor, en esta noche que sí hay alguien, Señor, que está afuera y va a ser destruido, rogamos que tenga misericordia de esta ovejita, Señor, y la traigas al rey. No estamos diciendo que la traigas acá, sino llévala a un lugar donde pueda comer pastos frescos, verdes, Señor, y no permitas que el enemigo destruya esta ovejita, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todavía no acabamos. Seguimos con la otra ovejita, la ovejita descarriada. Esta es la ovejita que no ha querido acercarse a su pastor porque tiene una actitud mezquina. No le gusta que le digan nada. Juan 3:16, no lee ahí en adelante, dicen que las personas no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. ¿Qué hace la luz? Evidencia lo que hay en un lugar o en cualquier recinto. Entonces, esas personas no se acercan porque no les gusta que le digan, es que esto es malo, esto es pecado. A mí me han dicho, no, pero todo es pecado, entonces ¿qué podemos hacer? Todo es pecado para usted, todo es pecado. Pero es que yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el Señor. Yo a veces lo molesto, entonces compra el chingue de una vez porque mire lo que le espera. No, mentiras. Esta ovejita tiene una actitud firme, pero para lo malo, para no acercarse al Señor. Es una ovejita que no se somete al señorío y al pastoreo del Señor. Es una ovejita que a veces tiene altivez, que es altiva, ¿no? Me mira así, es que va mi lana. Soberbia, y eso hace que la gente le coja fastidio. Ya viene Johnny, qué fastidio. Y entonces lo que hacen es que se alejan de esa ovejita y la dejan sola. Y ahí es cuando llega el enemigo, aprovecha y la saca. Por eso se llama la ovejita descarriada. Tenemos que llegar a esas personas, decirle que nunca es tarde. Tal vez ellos dicen, yo escucho a personas que dicen, no, es que lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Hay un solo pecado que no es perdonado, ¿cuál es? El resto. Y hay personas que le dicen, pero ¿cómo es posible que Dios perdone esto? Él lo perdona, Él lo dice, Él lo hace. Él es Dios, Él es soberano. Uno no le puede decir, Señor, pero tú ¿por qué vas a perdonar esto? ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros? Y aún así Dios nos ha perdonado. Y fuera de eso nos bendice y nos da. Nosotros no tenemos una actitud de decir, no, pero es que yo soy mejor que tal persona. No, porque es que hemos pecado.
Y aún así Dios nos ha perdonado, nos ha pastoreado. ¿Qué hizo Dios con Judas? El Señor Jesucristo, perdón. Sabiendo que le iba a traicionar y que le iba a hacer todo eso, aún así lo pastoreó, le dio de comer, lo ministró, estuvo entre sus 12. ¿Cuántas veces no lo invitó de pronto a su casa a jugar billar? No, caminen, nos armamos de pronto ahí una mesita o unas sillitas. Venga, yo le enseño, Judas, para que gane la vida. Yo creo que el Señor Jesucristo compartió con él. Lo que pasa es que a veces no se pone como a imaginar, pero ellos fueron cercanos. Y aún así el Señor hizo todo eso por él. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo con otra persona? Es la pregunta del millón. Ya nos quedan 2 ovejitas nomás. Si esta ovejita sí habla mucho, ¿no? Que no suban esa oveja a predicar. Seguimos con la ovejita engordada. El Señor ahí más adelante habla en el Ezequiel 34, del 16 en adelante, hasta el 20 dice. El 20 dice: por tanto así les dice Jehová, el Señor, he aquí que yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. El Señor está haciendo una exhortación ahí y va en contra de la oveja engordada. Y uno dice: pero ¿por qué? ¿Cómo se va a ir en contra de una oveja? ¿Cuál es la actitud de esta ovejita? Es una ovejita, la ovejita engordada, pues viéndolo en el plan natural, es una ovejita que tiene mucha lana, es la más popochita, por lo tanto va a tener más problemas. ¿Por qué? Porque se va a llenar más de lodo su lana, de palos, se va a llenar de mugre, se va a llenar hasta de garrapatas, cuando está muy popochita, muy llena de lana. Si nosotros traemos, digamos cuando está tomando agua en un río, en un riachuelo, ellas son torpes, ellas no miden el peligro, entonces meten la cabeza y sigue metiendo y con ese peso, esa lana, pues se va y se ahoga, porque no miden el peligro. Entonces esta ovejita, trayéndola al plano de la iglesia, al plano espiritual, ¿quién es esta ovejita? La lana en la Biblia está asociada con el egoísmo y el orgullo, con las preferencias personales. Por eso usted ve que en las vestiduras de los sacerdotes no se utilizaba lana, se utilizaba era lino fino. Ellos no tenían lana por ningún lado. Y el lino fino habla de las acciones justas, limpias y santas de los hijos de Dios. Por eso era que los sacerdotes en ese tiempo utilizaban esa prenda. ¿Esta ovejita cuál es? Esta ovejita es la que a través de los años escucha Biblia y escucha y se va acordando, ¿no?, de conocimiento. Es esa ovejita que usted le dice: ay, no recuerdo, porque de tal manera, yo me lo sé, ¿no? Entonces dice: ay, esa que habla de la puerta, ¿cómo? Ay, Apocalipsis 3:20. Se sabe en la Biblia del derecho y al revés. Pero el problema de esta ovejita es que no aplica lo que aprende. Se puede saber mucho, o sea, tiene mucha información. Por eso la Biblia dice: la mucha letra mata. La Biblia también nos enseña, y Jesús exhortó a los fariseos precisamente por eso, porque eran inflados, ¿no? Hipócritas, les decía. Oyen mucho, pero no hacen nada. El Señor se le acercó, algunos discípulos se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, pero ellos, ¿por qué dicen una cosa y hacen otra? El Señor en su sabiduría les dijo: sí, pero hagan como ellos dicen, mas no hagas como ellos hacen. No. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay personas que se apartan por un mal testimonio. No haga como él hace. Haga como dice. Bueno, si dice cosas que van conforme a la palabra, ¿no? Por eso yo no tengo que poner mis ojos en las personas, porque así como esa persona cae, yo puedo caer.
o si yo caigo, ella puede caer. ¿Cuántos cristianos no se han ido al mundo? Supuestamente ese Papa Negro fue porque vio a su líder por allá en el San Juan con el sombrero y dijo, ah, no, si mi líder puede, yo puedo. Y no pudo. Ahí está, haciendo cosas que no debe. Es una ovejita que a través de los años recibe y recibe y recibe, pero nunca da. O sea, quiere que a todos le estén dando, pero nunca da nada. La palabra del Señor dice, lo que recibiste de gracia, dámelo de gracia y dalo de gracia. O sea, lo que Dios nos da es un regalo, por eso tenemos que darlos. Son ovejitas que son solo información, por eso esas ovejitas las llaman la iglesia 1, ovejita iglesia 2, ah, tú eres la ovejita iglesia 3, ay, ovejita iglesia 4, pastor 1, pastor 2, pastor por internet, virtual, pastor de allí, pastor de acá, porque son ovejitas que están como recibiendo en varios lugares al mismo tiempo, no se han definido en un lugar, porque lo que tienen en su mente es solo información, no la baja a su corazón. Así como les llega la palabra, se va, porque nunca la va a poner por obra, nunca ayudan en nada, nunca sirven, no tienen como ese espíritu de servicio, no se entregan a la obra. ¿Cuál es la diferencia con la ovejita que no solamente recibe la información, sino que recibe revelación? Ya es cuando esa ovejita empieza a vivir lo que ha aprendido, o sea, ya no es un cristiano religioso, como los fariseos que el Señor exhortaba. Son opositores de aquellas cosas que dañan a la iglesia. ¿Por qué? Porque están bien fundamentados en la palabra del Señor. Aquella ovejita engordada es aquella ovejita que no le gusta nada. Nada le gusta. Nada, en ningún ministerio le gusta. Y no puede servir en ninguno porque nada le gusta. Es aquella ovejita que no aplica. Y todo lo que sabe no lo pone al servicio de la casa del Señor. Esa es la ovejita engordada. Por último, la ovejita fuerte, la cual habla el Señor. Su característica es que se enseñorea de las demás ovejitas, especula, desconfían de todo el mundo, dice una canción, y lo llaman discernimiento. Está sospechoso. Es una ovejita imponente que se cree más que las otras ovejitas. El Señor exhortó a los discípulos y le dijo: ustedes quieren ser el mayor, quieren ser el número 1, deben ser el servidor de los demás. Esa es la exhortación que el Señor les hizo, porque algunos de ellos le dijeron, la mamá les dijo: Señor, yo quiero que mi hijo se siente a la derecha y el otro a la izquierda. No, eso no es mi darlo. Y después dio esa enseñanza y dijo: es que no se trata de mí, usted quiere ser el mejor, quiere ser el número 1, ah, bueno, entonces sirva, sea el servidor de los demás. Dice también que esta ovejita se aprovecha de las recién nacidas para sacar partido de la mejor agua y de los mejores pastos. Esta ovejita fuerte cree que porque tiene un nivel de liderazgo puede pasar por encima de los otros, puede dar órdenes gritando. Es esa ovejita que cree que todo le tienen que hacer caso porque lo que ella dice es lo más importante y es lo que es. Es una ovejita que causa rivalidades, pero también esta ovejita ha sido abusada y maltratada, así como la otra ovejita. Es una ovejita que actúa así porque otros lo dañaron. ¿Y cuál es lo que el Señor quiere de nosotros? El compromiso, la tarea. Que nosotros nos perdonemos los unos a los otros, que pidamos al Señor paciencia,
que si tenemos que pedir perdón, hagámoslo, que si tenemos que llevar las cargas los unos de los otros, hagámoslo. Eso es lo que el Señor está pidiendo, que nos soportemos los unos a los otros, que demos los unos a los otros, que si vemos a alguien en necesidad, procuremos hacerlo, darlo. No sé, en el rebaño del Señor y en la casa del Señor no se trata de posiciones, ni de poner títulos en la pared, ni es que yo tengo esto. Se trata de morir al yo y de poder servirle a los demás, de poder decir al Señor, ayúdame porque yo tengo defectos, ayúdame a ser una ovejita diferente. Hay personas que dijeron, no, ya se acabó el año, comienza un año nuevo y entonces nos va a ir mejor. Si seguimos en las mismas, con los mismos, no va a pasar nada, la bendición no va a llegar. Pero si esta lección que hemos dado en esta noche nos ha servido de algo, usted dice, bueno, yo me identifico con tal ovejita, Señor, ayúdame y permíteme ser diferente. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Como les decía ahorita, uno de los salmos más conocidos es el Salmo 23, ¿no? Yo quiero que usted tome su Biblia en su mano, y el que no trajo la Biblia pues puede sacar el celular y abrirla en el Salmo 23. Vamos a orar con este salmo es para nosotros, estas promesas son para nosotros. Entonces vamos a declarar todos a una: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Declárelo con fe: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta parte de la casa de Jehová por largos días tiene que ver con la presencia del Señor, con la búsqueda del Señor, con estar pegadito de Él. Yo no puedo pretender que Dios me dé este salmo como bendición para mí y para mi familia si yo no soy una oveja, si yo no estoy caminando como Él quiere. Entonces vamos a pedirle al Señor eso, que nos ayude. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites poder acercarnos a tu palabra y poder recordar, Señor, algunas cosas que tú ya nos habías dicho. Perdónanos, Señor, si hemos fallado como ovejas o como líderes o como siervos en algún momento, si hemos herido a alguien, Señor, con nuestra actitud, o si hemos dado mal testimonio en algún momento. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser esas ovejitas que tú quieres, ser radicales, Señor. Queremos que tú seas nuestro pastor, Señor. Queremos que tú nos ayudes y que estas bendiciones que están aquí sean para nosotros, para nuestra familia entera, Señor. Que tú nos protejas, que nos guardes, que nos suplas, que nos bendigas, que nos ministres, así como lo está diciendo aquí en este salmo, Señor. Padre Celestial, ayúdame también a no ser mezquino con aquellas personas que se están perdiendo. Espíritu Santo, yo te pido que traigas a cada una de la memoria de mis hermanos a qué personas se deben acercar, Señor, para restaurar esa relación con el Señor. Dios, gracias porque tú lo haces, Señor. Ten misericordia de aquellos, Señor, que están caminando, Señor, por un camino de veredas torcidas porque a ellos les parece bien, Señor. Señor, tráelos al camino. Oramos por aquellos que se han apartado. Tal vez hay familiares de nosotros que se han apartado, Señor. Los ponemos delante de ti. Señor, por favor, tráelos con lazos de amor, Señor.
que ellos no tengan que recibir una reprensión para que estén aquí. Señor, ayúdalos, rescátalos, Señor. Señor, aquel que no se ha querido acercar porque no quieren que sus obras sean reprendidas, Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice que tú lo vas a convencer de justicia, pecado y de juicio. Señor, convéncelos, rompe con toda cadena, Señor, y atráelos al camino de salvación. Te lo rogamos y te pedimos por nosotros que nos ayudes a caminar por caminos derechos, por el camino angosto y no por el ancho, Señor, que seamos radicales, que seamos firmes, que le digamos no a lo que nuestra cansa queriendo decir sí, Señor. Ayúdanos a tener la fe suficiente, el carácter, Señor, la templanza, el dominio propio, Señor, para poder caminar contigo y no para caminar en las cosas del mundo, Señor. Te lo ruego para mi vida, para los que estamos aquí y para toda nuestra familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Que Dios siga bendiciendo.